Justamente cuando nos juntamos a hacer estas jornadas preparatorias, es discutir un poco entre los que estamos en la mesa, debatir para generarles inquietudes, sin poder decir que, bueno, ninguna de las afirmaciones que hacemos sea la única válida o creemos la única verdad revelada, por así decirlo, porque como bien dijo el doctor Barreiro, estamos ante nuevos paradigmas. Las sociedades anónimas simplificadas tienen muy poco tiempo, digamos, de implementación, si bien ya hay muchas trabajando, pero en realidad cuando se ven las problemáticas de las normas a aplicar, cuando existen los conflictos, cuando vamos a tribunales, y cuando vamos a tribunales empieza a existir una jurisprudencia. Empieza a existir una jurisprudencia que es fruto del trabajo de abogados, que uno aplica una norma de una manera, la interpreta de una manera, otro la interpreta de otra. Bueno, y ahí es cuando vamos a ver realmente cómo esta figura comienza a funcionar y cómo los tribunales hacen una interpretación adecuada de estas normas legales. Y bueno, para recoger el guante que me tiró el doctor Barreiro, que yo sabía que iba a traer este tema porque nos venimos peleando hace un montón de congresos. Miren, nos peleamos en el de Derecho Societario de hace 4 años, peleando no de pelea, discutimos o teníamos posturas contrarias. En el de societario, en el de concursal del año pasado, y seguro que nosotros dos ya no vamos a presentar más ponencias en este sentido, pero para motivarlos capaz que a ustedes, porque el tema está, podríamos decir, dividido, vamos contando cada uno de los dos, van 4 a mi favor, van 3, no, ahora subió 1, y entonces les diría que está bastante empatado el tema, hay un empate técnico por ahora. Respecto de, y no es mi tema, pero no lo puedo dejar de tratar, respecto del tema de la extensión de quiebra en las sociedades de la sección cuarta, que como bien dijo el doctor, la responsabilidad en principio es mancomunada, salvo que exista un acuerdo de los socios de que sea en una proporción diferente o aún que sea solidaria. Pero vayamos al punto de que sea mancomunada. El artículo 160, como ustedes recuerdan, establece la extensión de la quiebra para los socios ilimitadamente responsables. Mancomunación no es lo contrario a ilimitación. Mancomunación es lo contrario a solidaridad en el Código Civil y Comercial y en el Código Civil de Vélez también. Ilimitación está relacionado con otro concepto que lamentablemente nuestros legisladores no tienen pendiente de definición o de tratamiento. La ilimitación está relacionado con cuánto de mi patrimonio yo respondo por esas obligaciones que tengo, ¿sí? Puede haber una responsabilidad ilimitada sin ser socio de una responsabilidad ilimitada cuando soy un fiador ilimitadamente responsable. Pues vieron que se ponen en los contratos solidario e ilimitadamente responsable. Son dos conceptos totalmente distintos. Acá no hay solidaridad, pero a mi criterio hay ilimitación. Ilimitación en cuanto a que respondo con todo mi patrimonio por ese pasivo, la porción de ese pasivo por el cual mancomunadamente debo responder. Si nosotros consideramos que las sociedades de la sección cuarta no están incluidas en el artículo 160, tenemos que considerar entonces también que no están incluidos en el artículo 12, de tal manera que los socios no deberían constituir el domicilio, en el artículo 18, de tal manera que no estarían sujetos al régimen de administración que sí están los socios ilimitadamente responsables junto con la sociedad que se concursa, y no estarían incluidos en la novación del artículo 55, porque el artículo 56 beneficia a los socios ilimitadamente responsables. Entonces yo lo que digo es, bueno, entonces hagámonos cargo de todo. Si yo digo que no puede haber extensión, si no puede haber extensión, te agregué un argumento. Si yo no te agregué, pero me conocen, los que me conocen saben. Si no permito la extensión porque no lo considero un socio ilimitadamente responsable y tampoco entonces se va a poder beneficiar con la novación. Y esto no es un tema menor, porque significa que entonces para ese socio la obligación no está novada y llegado el caso, si se le reclama, tiene que, por la porción mancomunada, pero responder por el todo de la obligación no novada como era originalmente. Así que ojo con esta interpretación porque el día de mañana se va a tomar al doctor Barreiro, al doctor Richard, para que alguien vaya y diga, uy, sociedad de la sección cuarta, en concurso, con concurso homologado, perfecto, quita del 40%, pago a 10 años, pero yo al socio le pido la porción mancomunada entera, porque según el doctor Barreiro no van los socios de la sociedad de la sección cuarta. Bueno, no, esto fue un chascarrillo nada más, porque sabía que iba a venir a hablar del tema. Hay una sola fiscalía. Nació en la Cámara, ¿no? Aclaremos.
Bueno, vamos a hablar sí de responsabilidad. Esto fue más que nada para hacerlo divertido a este momento que ya estamos promediando el final, ¿no? Y estamos todos cansados después del día de trabajo, después del día de escuchar a todos los expositores. Y ahora para hablar un tema que es el tema de la responsabilidad, que me dice acá la doctora que va a haber alguna novedad. Mañana lo primero que hago, se imaginan, es abrir el boletín oficial. Pero lo que quiero tratar es este tema de el orden de prelación de las normas en esta temática. Y pondero puntualmente la valoración que hace el doctor Barreiro de lo que es el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que nos ha traído este paradigma del diálogo de fuentes, que nos habla, bueno, que la norma tiene que ser interpretada conforme sus palabras, las finalidades, las leyes análogas, las disposiciones de los tratados de derechos humanos, los principios y valores. Esto para mí, porque en realidad que sean interpretadas, que se tengan que aplicar o que deban ser interpretadas conforme a las disposiciones de los tratados de derechos humanos, no es nada que deba asombrarnos, porque está desde el año 94 en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Fue necesario ponerlo en el artículo 2 para que muchos lo percibieran, pero en realidad estaba desde el año 1994 con nuestra reforma constitucional, con esta jerarquía supralegal que se le dan a las normas de los tratados de derechos humanos ratificados por el Congreso de la Nación. Pero lo que realmente a mí me llamó la atención del artículo 2 y que conserva el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial es que también dice que las normas deben ser interpretadas conforme los principios y valores. Y ahí ya tenemos un problema porque tenemos una abstracción absoluta. Ya no me preocuparía tanto si un tratado de derecho humano es programático o no, porque en definitiva es una disposición escrita, sino que acá estamos hablando de principios y valores, algo absolutamente abstracto. ¿Sí? Y un principio en la materia en la que estoy tratando, que es la responsabilidad, es el principio de no dañar al otro, que estaba consagrado en el 1109 del Código Civil y ahora en el 1716 del Código Civil y Comercial. Y después nos dice de modo coherente con todo el ordenamiento. Y entonces ahí nos empieza a decir, bueno, ¿y qué es todo el ordenamiento aplicable al tema de responsabilidad de administradores ante un hecho dañoso? Y hay un plexo normativo importante. Por un lado, coincido con el doctor Barreiro cuando dice, bueno, tenemos que el artículo 150 y este tema de los microsistemas establece que para el tema de personas jurídicas, puntualmente del libro primero y del título segundo, nos dice, bueno, se deben aplicar las normas imperativas de la ley especial. Y dice, o en su defecto, las de este código entero. El artículo 2 dice, bueno, las normas que provienen del acto constitutivo, es definitiva la autonomía de la voluntad, en ese inciso 2, y después dice, y si no, jerárquicamente en el último escalón, las normas supletorias de la ley especial o las supletorias de este título, que es el título persona jurídica. Quiere decir que cuando en el inciso primero nos habla de la aplicación supletoria, nos está hablando de la aplicación supletoria de todo el código y no solo de las normas relativas a personas jurídicas, porque no se está refiriendo al título como sí se refiere el inciso tercero. Y esto va en consonancia con el artículo 1709, que establece otro orden de prelación totalmente distinto. ¿Por qué es un orden de prelación totalmente distinto? Porque para el tema de responsabilidad, puntualmente, el orden de prelación es, primero, las disposiciones del código. Después, las de la ley especial. Pero no desplazándolas. Ahora vamos a hablar, porque no hay un desplazamiento en realidad, hay una integración. Ahí es que juega el artículo 2, interpretación de modo coherente con todo el ordenamiento. Después la autonomía de la voluntad, después las normas supletorias de la ley especial y después las del código. ¿Y por qué digo que en realidad no hay un desplazamiento de la norma? Porque en realidad, cuando hay responsabilidad, la conducta reprochable al administrador está específicamente prevista en la Ley General de Sociedades, artículo 59. Ese patrón de conducta abstracto, que espero que sea una de las reformas, porque esos patrones de conducta abstractos a mí puntualmente no me gusta, seguir hablando de el buen hombre de negocio o el buen padre de familia, me parece que si estamos hablando de estos paradigmas, deberíamos sí tenerlos como una referencia
como fuente desde el punto de vista académico, pero la verdad que la ley está destinada para que lo entiendan todos los ciudadanos. Y cuando un empresario va y le dice, sin ver al abogado todavía, y me tengo que comportar como un buen hombre de negocios, ¿qué es ser un buen hombre de negocios en la República Argentina? No. ¿Qué es ser un buen hombre de negocios? Lo que pasa es que el 274 es mucho más claro. Y si vamos al 159 del Código Civil y Comercial, también nos aclara, no se aleja, ¿sí? Nos habla del deber de diligencia. Este deber de diligencia, que en realidad está, ¿se acuerdan lo que era el 902 del Código Civil y Comercial? Que nos decía cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la consecuencia de los posibles hechos. Bueno, ahora lo recoge el 1725, pero es diferente. El 1725 también nos habla de la valoración de conducta. Nos dice que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, que esto, hombre profesional, el empresario, es el buen hombre de negocios. Pero yo prefiero que no diga buen hombre de negocios, conducta abstracta. Prefiero que trabaje con la diligencia necesaria conforme este parámetro del 1725, ¿sí? Y fíjense que la diferencia que hay entre el 902 y el 1725, que está relacionada a la valoración de la conducta, está exigiendo esa mayor diligencia, pero ya no dice que va a ser responsable por la mayor consecuencia de los hechos, como decía el 902, porque el 902 era peligroso. El 902 nos llevaba a que teníamos que responder con el máximo patrón de responsabilidad que tenía el Código Civil en Vélez. Y el máximo patrón de responsabilidad que tenía el Código Civil de Vélez estaba en el 521, que era responder por las consecuencias inmediatas, todas. Esa era la mayor consecuencia de los posibles hechos. Ahora nos dice que mayor será la previsibilidad de las consecuencias. Cuanto mayor deber de diligencia tengo, mayor será la previsibilidad de las diligencias que se me va a exigir. Porque como ahora el quantum indemnizatorio se igualó para el obrar culposo como para el obrar doloso, y ahora el quantum indemnizatorio va a estar idéntico y va a ser para las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, el tema va a ser que a cada sujeto la previsibilidad le va a ser medida de manera diferente de acuerdo a la aplicación del 1725. Y ahí encaja la figura del administrador. Si yo, por ejemplo, vamos a los casos que ustedes me van a decir, doctora, son casos absurdos, no, son casos que se ven todos los días en tribunales. Si yo no llevo contabilidad regular, pierdo absolutamente todos los libros, no tengo posibilidad de identificar cómo se compuso, en qué momento se compuso este pasivo y de qué manera, pero tampoco puedo dar explicaciones de dónde están los activos, porque en realidad no hay contabilidad, no hay... En realidad, la mayor previsibilidad de mis consecuencias, ¿cuál es? ¿Cuál es la consecuencia que para mí tiene que haber sido previsible? Y que acá nadie va a poder cobrar. Porque si yo no tengo una contabilidad regular e incumplo con mi obligación de llevar una contabilidad regular, se me va a aplicar el parámetro de conducta de 1725. Y fíjense que no hay ninguna norma en la Ley General de Sociedades que contradiga la aplicación del 1725. Cuando vamos a hablar de cómo interpretamos el dolo, fíjense, los factores de atribución, nos dice el Código Civil, pueden ser subjetivos u objetivos. Claramente, la responsabilidad impuesta por el artículo 59 es subjetiva. Culpa o dolo, 274, al cual remite el 157 para las SRL. El tema es, ¿tenemos en la Ley General de Sociedades una definición de culpa o de dolo? No. ¿Dónde tenemos que ir? Al Código Civil. ¿Hay contradicción de las normas? No hay contradicción de las normas. Y el criterio que tiene el Código es mucho más amplio en cuanto concepto de culpa es el mismo. En cuanto concepto de dolo es mayor
y les diría más adecuado a nuestra realidad cotidiana, porque antes la conducta dolosa era la de aquel sujeto que tenía la intención de dañar, de producir daño. Y entonces nos encontrábamos con algunos fallos, especialmente aquellos que eran especialistas en materia comercial, no así de civil, porque el civilista tenía otro concepto del dolo, que iba a la intencionalidad de dañar como si fuera necesaria una pericial psiquiátrica o psicológica del sujeto en cuanto a intencionalidad de buscar un daño. ¿Por qué? Y bueno, porque terminaban con la interpretación básica del 1072, aunque en realidad existía el 931 también para entender el concepto de dolo, o el 506 del Código Civil, que ahora el dolo en realidad no solo importa la intención de causar un daño, sino también el actuar con manifiesta indiferencia respecto de los intereses ajenos. Y aquel administrador, que en el ejemplo que les puse para seguir el mismo ejemplo, no lleva contabilidad de ningún tipo, o lleva una contabilidad absolutamente defectuosa que no permite la reconstrucción de sus activos, pasivos y movimientos cotidianos, está actuando con una manifiesta indiferencia respecto de los intereses de los acreedores de esa sociedad o respecto de los propios socios que quieren cobrar su utilidad, llegado el momento. Esa conducta del administrador es dolosa. Ahora, también les tengo que aclarar que yo interprete una conducta como culposa o como dolosa no tiene casi efectos. No tiene muchos efectos. ¿Por qué? Porque antes justamente estaba el 521 que me diferenciaba las consecuencias. Inmediatas, todas las mediatas. No como ahora las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Tanto para obrar un culposo como para un actuar doloso, el quantum indemnizatorio es idéntico. ¿Cuáles son las diferencias? Y que el actuar doloso no se va a poder beneficiar, llegado el caso, con la atenuación de la responsabilidad del 1742. El 1742 establece, el Código Civil y Comercial nos trae un juez de equidad que viene a, digamos, cuando la justicia distributiva no alcanza, el juez de equidad podría subsanar esas falencias. Nosotros no teníamos un sistema basado en juez de equidad y ahora lo tenemos en diversas normas. Me acuerdo cuando hace muchos años salió un caso, que fue el caso Feliciana Microómnibus, no me acuerdo cuánto, con Feliciana González, Microómnibus Norte. Con Feliciana González, en donde una señora mayor, en un concurso muy mayor, tenía que esperar, no sé, como 20 años era, para cobrar su pago en el ámbito concursal por una propuesta que se le había efectuado. Los jueces dijeron, bueno, esta señora que es tan mayor, verificó su crédito por un daños y perjuicios, le vamos a abonar, le vamos a adelantar las cuotas. Y todos criticaron. A ver, ¿el caso era justo? Sí. Pero era conforme la ley, estaba de acuerdo a la legalidad, a la interpretación concreta de la norma. No, ahí había actuado un juez de equidad. Fue un fallo confirmado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto tengámoslo en claro. Pero bueno, es cierto, el juez de equidad no existía. Trabajaba en la práctica, pero en la norma no existía. Ahora sí. Ahora hay una posibilidad de atenuar una sentencia condenatoria de acuerdo a las circunstancias particulares, tanto de la víctima como del dañador. Pero esta atenuación, porque es una atenuación, una morigeración de esa indemnización, no puede usarse, el juez no puede usar esta facultad morigeradora o de atenuación en caso de conducta dolosa. Tampoco puede pactarse la dispensa del dolo, la dispensa de la responsabilidad cuando hay dolo. Pero estas son las dos únicas diferencias que hay en materia de responsabilidad, porque la consecuencia del obrar culposo o doloso es la misma. Esto nos saca un gran problema a la doctrina comercialista, porque primero, en el ámbito concursal hay acciones típicamente de responsabilidad concursal que requieren conducta dolosa. Eso es claro. Pero en el ámbito societario la conducta puede ser culposo o dolosa.
El tema era ponernos de acuerdo en el quantum indemnizatorio cuando llegaba el momento de la sentencia. Hoy ya vemos que es exactamente el mismo quantum. Y fíjense que esto que les estoy comentando tampoco contradice ninguna norma de la Ley General de Sociedades. Hay que integrarlo porque no hay en la norma, la Ley General de Sociedades, normas que definan el dolo, normas que nos permitan identificar el quantum, y lo que sí hay ahora es una norma que va a incidir directamente con la acción individual del 279. Porque la jurisprudencia unánimemente, sin que lo dijera expresamente el texto de la norma, se encargó de decir que cuando se iniciaba una acción individual, ustedes vieron que está la acción social y la acción individual. Después la acción social, que puede ser ejercida propiamente por la sociedad o por el socio, bueno, con las características que vemos en la Ley General de Sociedades. El tema es que cuando le ejerce un acreedor o cuando le ejerce un accionista, al accionista la jurisprudencia le exigía que el daño tenía que ser directo y rechazaba las acciones. Se rechazaban las acciones porque el daño tenía que ser directo. Se siguen rechazando, les cuento, porque siguen exigiendo el requisito de daño directo. Pero el 1739, ¿qué dice? Que el daño puede ser indirecto. ¿Qué decía la jurisprudencia? ¿Y qué dice la jurisprudencia cuando niega la posibilidad del daño directo? Dice, el daño del 279 siempre para el accionista tiene que ser directo. ¿Por qué? Porque si no se puede coincidir la sentencia condenatoria de la acción social con la de la acción individual. Y nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo la jurisprudencia? Decir, bueno, el accionista tiene que demostrar un daño directo a su patrimonio. Bueno, pero la merma del valor de la acción, no, eso es indirecto. ¿Por qué es indirecto, decía la jurisprudencia? Y bueno, es indirecto porque en realidad es un daño que se le hace a la sociedad y por eso usted tiene una merma en la acción. Esto lo decía para los accionistas, no para los terceros. Ahora, fíjense. Ahora la letra de la ley dice específicamente que el daño puede ser indirecto. No hay ninguna norma de la Ley General de Sociedades que diga lo contrario. Lo que pasa es que va a tener que ser una labor de la jurisprudencia corroborar al momento del dictado de la sentencia que no exista duplicación de sentencias. O, si existe duplicación de sentencias, que no haya duplicación de ejecuciones de sentencias. ¿Se entiende lo que digo? Porque puedo ser condenado en una acción social por mal desempeño, puedo ser condenado en la acción individual, pero en la acción individual, cuando la vaya a ejecutar el accionista, va a haber que decirle, momento, señor, se está ejecutando en la acción social, lo cobrará la sociedad y después se verá, queda supeditado su reclamo a lo que resulte de la ejecución de la acción social. No es que se puede rechazar la demanda porque no se comprueba el daño indirecto, porque no se comprueba el daño directo, porque el daño indirecto no está protegido. La demanda seguirá su curso, podrá tener una sentencia condenatoria, pero no puede haber duplicación de ejecuciones de sentencias. Esto no es un tema menor. Es más trabajo para los jueces, porque pueden no tramitar en el mismo juzgado. Hoy tenemos, gracias a Dios, un sistema informático que nos permite claramente identificar si existen o no acciones con objeto de daños respecto de los administradores, acciones individuales o acciones sociales. Creo que igual lo más adecuado sería una conexidad de esas acciones, para que no exista el escándalo jurídico de ejecutar dos veces a la misma persona por el mismo hecho dañoso. Porque si no, por otro lado, habría un enriquecimiento sin causa por parte de aquel actor de esa demanda. Porque si yo ejecuto el resarcimiento en favor de la sociedad y también ejecuto la acción individual, yo me estoy enriqueciendo, estoy cobrando el doble. Lo que sí, eso no corresponde. Puntualmente, tengamos en cuenta también, ahora las normas de prescripción están unificadas, todas en el Código Civil y Comercial. Nunca tuvimos normas de prescripción en la Ley General de Sociedades. Me encantaría que así fuese,
para justamente decir que es autónomo un microsistema tendría que ser lo más completo posible. Entonces, bueno, ¿en qué terminamos? Sí, terminamos en la prescripción del 2561, del plazo de 3 años, que es igual al que teníamos en el 848 del Código de Comercio, en el plazo de 3 años. A ver, la acción típicamente concursal de responsabilidad tiene un plazo menor que es de 2 años, esto tengámoslo en cuenta, ¿no? Pero si no, es el plazo general para las acciones societarias que provienen de la Ley General de Sociedades. Lo que sí introduce el sistema del Código Civil es algo muy interesante, que es la suspensión del plazo de prescripción en un caso puntual, que es en el 2543, inciso D. En este caso dice que mientras un administrador esté en su cargo, las acciones entre que la persona jurídica puede iniciarle a ese administrador, la prescripción queda suspendida respecto de esas acciones. ¿Hasta qué momento? Hasta el cese efectivo del cargo. Esto es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque en realidad probablemente el administrador, mientras administre, logre ocultar su actuación o impida de diversas maneras llegar a una asamblea donde se vote su responsabilidad, de tal manera que el 2543 suspende el plazo de la prescripción hasta el cese del cargo. Y entonces, doctora, ¿después qué? ¿Se puede reclamar daño? Se puede reclamar daño por toda la actuación, aunque hayan pasado 10, porque los 2 años comienzan a correr, perdón, los 3 años, me fui a la concursal, los 3 años comienzan a correr desde el momento que deja efectivamente el cargo. Para generarles alguna inquietud respecto de las sociedades anónimas simplificadas, que yo creo que, como bien dijo el doctor, va a ser una estrella de... yo creo que después de lo que dijo del boletín oficial de mañana, ya no puedo decir nada, pero bueno, me acotó con este tema, pero bueno. No, todo lo contrario, la imaginación puede ser muy frondosa. Hasta mañana, ¿no? Claro. Bueno, a ver, fíjense, una cosa que les dijo el doctor Barreiro cuando hablaba de las AS, ¿sí? Es cierto que estamos ante sujetos de derecho, personas jurídicas, en donde en su conformación, en su reglamentación, en su creación y constitución prima la autonomía de la voluntad. Les diría que me animo a casi tener una posición tomada, yo creo que vuelvo a repetir, tener una posición tomada, muy tomada en respecto de las AS sería un error, porque hay que verla funcionar. Pero yo creo que esta discusión de la jurisprudencia acerca de la competencia de los órganos y la libertad de que cada órgano tenga una competencia diferente a la clásica que reconocemos en la Ley General de Sociedades, creo que no tiene sentido, ¿sí? Porque en realidad la ley se encarga de decir qué es lo que para ella le parece inderogable o lo que le parece norma imperativa. Y fíjense que en materia de administración pone pautas muy concretas, que son las que justamente limitan la autonomía de la responsabilidad. Dice, los administradores tienen que ser personas humanas. No es un tema menor. Fíjense cómo el órgano de administración regula en el tema. Y fíjense que si bien es una norma, la 27.349, que establece un orden jerárquico y de prelación diferente al que estuvimos hablando hasta ahora, porque dice, bueno, esta ley especial está por sobre la Ley General de Sociedades. Cuando trata el tema en el artículo 52 de la responsabilidad, dice lo contrario. Dice, en materia de responsabilidad, a los representantes legales se le aplican los deberes y obligaciones y responsabilidades del artículo 157 de la Ley General de Sociedades. O sea que en materia de responsabilidad no deja librado al azar y a la autonomía de la libertad, de la voluntad, con absoluta libertad, cómo van a responder los administradores. Y como bien dijo el doctor Barreiro, introduce un tema novedoso, que es la regulación del administrador de hecho para imputarle responsabilidad. Pero yo no me quedaría ahí, porque si nosotros leemos el texto de la norma, vamos a ver que no solo habla del administrador de hecho, sino que habla de la responsabilidad del controlante también, como administrador o como director. Porque fíjense que cuando imputa esta responsabilidad nos dice, las personas humanas
o las personas jurídicas. Habíamos dicho recién que los administradores solo podían ser personas humanas, pero para llegar el momento de imputar responsabilidad, puede ser persona humana o persona jurídica. Que no sea un administrador de derecho, pero que intervienen en la actividad positiva de gestión, de administración y de dirección. Y una sociedad controlante, que no llega a ser un administrador de hecho, tiene una actividad de dirección. Con lo cual no nos estemos quedando solamente con la figura del administrador de hecho. Esto puede llegar al controlante. Con lo cual hay una ampliación de la responsabilidad a tal punto que lo hago responder por esa dirección positiva, esa actividad positiva de dirección. Fíjense que no habla de omisión. Actividad positiva de gestión. Muy parecido a la norma del 173 del Código Civil de la Ley de Concursos y Quiebras. El gestor de negocios. Y, por otro lado, nos dice que cuando la actividad fuese habitual, entonces lo puedo responsabilizar solo en ese caso, respecto de aquellos actos que no haya intervenido, de manera tal de que yo primero puedo probar dos cosas. Primero tengo que probar actividad positiva, no omisión. El administrador de derecho, persona humana, responde por acción o omisión. Estos responden por acción, primer punto. La omisión no es una causal de imputación. 2. Aparte de probar que la actividad positiva, que puede ser cualquiera de las tres, de gestión, de administración o de dirección, dependerá de qué le quiero imputar y de que por qué actos lo quiero hacer responsable, si necesito demostrar que esto es habitual, que generalmente dirige, que generalmente administra o que generalmente gestiona, para poder llegar a imputarle responsabilidad por actos que no haya realizado. ¿Se entiende? De manera tal que quedarnos solamente con la figura del administrador de hecho sería un error. Para cerrar, quiero darles mi opinión acerca de todo este tema de la autonomía de la voluntad en el derecho societario. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras se mantengan estas pautas de responsabilidad. Porque es libertad con responsabilidad. Y esto, que probablemente a todos nosotros nos los enseñaron nuestros padres, está en la norma. De manera tal que mientras se mantengan estos parámetros, bienvenido sea la modernidad. Gracias.